Bueno, hola a todos, bienvenido a otro programa más de Vendemos Online. Hoy estamos aquí con Abel Martín Troncoso, un gran amigo y experto, sin ninguna duda, del tema del vino, que de primera mano yo he podido disfrutar de sus amplios conocimientos y su experiencia. Abel, lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Salva. Muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, decía un poco que durante largos años ya llevas un recorrido amplio en el sector del vino y bueno, toda esa experiencia, todo ese bagaje te ha permitido pues adquirir conocimientos que desde luego muchos nos parecen muy interesantes, sobre todo a la hora de disfrutar, ¿no? Un poco de esa experiencia alrededor del vino. Sí, hombre, al final, con el trabajo actual como distribuidor, pues estamos en continuo proceso de formación, de aprendizaje, contacto con las bodegas y con toda la innovación que hay alrededor del sector, independientemente del bagaje que ya tenía al venir de la hostelería. Para el que no te conozca un poco, darlos a conocer un poquito, qué es lo que haces y a qué te has dedicado este tiempo. Bueno, mi profesión, la profesión que estudié cuando tenía edad de estudiar no tiene absolutamente nada que ver, pero tuve la oportunidad o la necesidad de volver a la hostelería como maître y sommelier de un restaurante aquí en Sevilla. Y ahí me dio la oportunidad de conocer a varios distribuidores y uno de ellos pues decidió que cumplía los requisitos para ampliar su plantilla comercial. Nosotros somos representantes en exclusiva de bodegas a nivel local, a nivel provincial, Sevilla capital y provincia, y digamos seremos la persona de confianza de la bodega en la ciudad, que hacemos de intermediario. Lo que hacemos es en diferentes vertientes a nivel profesional, dar a conocer los vinos a los restauradores para intentar presentarles las características y los métodos de elaboración de los mismos y que ellos puedan disfrutarlos en sus cartas y dárselos a conocer al usuario final, al comensal que llega a un restaurante. Y por otro lado hacemos algo muy divertido, muy didáctico, son las catas para particulares. Nos reunimos en torno a una mesa, bien en un restaurante, bien en un domicilio particular. Nosotros elegimos una serie de vinos para poder acercar de manera muy sencilla, muy directa y muy didáctica este maravilloso mundo del vino y que todos podamos entender sin necesidad de conocimientos previos el por qué lo que tienes en la copa es así, qué es lo que hay detrás en cuanto a elaboración, a cultivo, a viticultura, a todo lo relacionado con eso. Decías todas estas actividades y demás demandadas por el público, imagino, pregunta obligada en todas las entrevistas que por desgracia tienen que tocar estos temas. La pandemia, me imagino que habrá afectado también mucho en la forma, sobre todo, de promocionar y de acercarse ahora al usuario, ¿no? Al consumidor. Sí, sobre todo porque nosotros somos un distribuidor principalmente dedicado a la hostelería. No trabajamos con marcas que estén en lineales de supermercados, nos especializamos en este rango, en este target de público. Y claro, al tener las restricciones que hay por todo debido a esto de la pandemia del coronavirus, se ha ralentizado todo. Es cierto que la tecnología ayuda mucho y que toda la digitalización que ha obligado a todos los sectores pues ha hecho que bien a través de bodegas, bien a través de restaurantes, podamos enviar vinos a domicilio y hayamos hecho alguna cata online. Bueno, al final de lo que se trata es de que tengamos contacto. Si en una cata vamos a percibir olores, sabores, colores y métodos de elaboración, esto se puede explicar pues tal como estamos hablando ahora. Tú con una copa y yo con otra aquí, podríamos explicarlo perfectamente, con lo cual ha cambiado, claro que ha cambiado. Se ha ralentizado algo también.
Claro, decías muchos de esos sentidos que hay que despertar y estimular, por ejemplo, durante la cata y durante otras acciones de promoción. Esos obstáculos, esas barreras que siempre han existido, en tu opinión, y como acceso, contacto directo de las bodegas y de las marcas, eh, ¿se está salvando digitalmente? ¿Si están haciendo un esfuerzo real por hacer esa transición, esa conversión? ¿Ya estaba produciéndose antes o se ha acelerado ahora de forma abismal? ¿Cómo es un poco esa situación actual de las marcas, digamos, distribuidoras y de productoras del vino? Pues la realidad es que las bodegas siempre han ido un poco más lentas que el mercado, en Ujú. el sentido de que no era muy habitual la presencia en redes sociales, en estos métodos de comunicación tan actuales. Es cierto que al frenarse el consumo desde marzo totalmente en la hostelería, pues ha habido que reinventarse, esta palabra que está ahora tan de moda. Yo no, a mí me gusta más la de readaptarse, porque ahí estaba ya todo inventado, Bueno, Internet ya existía. en cada crisis creo que suena lo de reinventarse, ¿no? Sí. Desaparece, ¿no? Cuando hay más tranquilidad, pero vuelve a sonar, ¿no? Siempre. Entonces ha sido fundamental que las bodegas, o bien directamente la bodega, o bien a través de distribuidores o a través de influencers gastronómicos que hay y demás, eh, que recondujeran su método de comunicación. Bodegas que no tenían tiendas online las han creado, distribuidores que no tenían tiendas online las han creado. Nosotros somos un claro ejemplo de ello. Ujú. Nosotros no tenemos una página web olvidada y hoy en día tenemos una tienda online para particulares desde esa página web, que damos a conocer, pues, tanto a través del hostelero como a través del círculo cercano, de redes sociales y demás. Y entonces, bueno, oye, sí, con unos precios que no hagan daño al hostelero, siempre por encima, porque creemos que las marcas se hacen en restaurantes. Al final das a conocer vinos y los pones al acceso, le facilitas un acceso al usuario final. Se ha perdido casi un 60% de la venta de vino a nivel de hostelería. Las bodegas tienen que vender. Entonces se ha hecho, pues, ¿cómo? Pues a través de exportación. Se ha aumentado o se ha tratado de aumentar esos flujos de exportación a países que eran seguros y a través de este contacto con las nuevas tecnologías para que el usuario final pueda, sin necesidad de tener que ir a un supermercado, que es donde más vino se compra en un supermercado, pueda ir a una tienda especialista o pueda recibirlo en su domicilio y disfrutarlo, pues, con lo que había, ¿no? Con tu núcleo cercano, con tu núcleo familiar. Claro, hablábamos de la parte productora, pero ya lo has recalcado varias veces la importancia que tiene la hostelería y al final la experiencia que tenemos dentro del restaurante o del bar. ¿En qué situación está ahora mismo la hostelería? Porque claro, tú eres, digamos, contacto directo y lo ves día a día, o sea, forma parte intrínseca de tu trabajo. ¿En qué situación está ahora mismo la hostelería? Porque claro, escuchamos mucho en las noticias y demás, pero de primera mano, ¿tú qué es lo que has podido ver? En general, la hostelería está tambaleándose, el sector se está tambaleando, hay poca ayuda directa y poca facilidad para acceder a ella, mucho tiempo restringido. Cuando digo mucho tiempo restringido, me refiero a muchas restricciones distintas que cuando han ido flexibilizándose no han facilitado del todo el acceso al usuario. Pongo un ejemplo concreto, aquí en Andalucía, con la última revisión de medidas, eh, abrir hasta las 9:30 le ha dado algo de tregua al sector de las cafeterías y las copas. En Sevilla no cena nadie a las 8 de la tarde, si no hay turismo. Y abrir una cocina a las 8 de la tarde, en un restaurante con 10 mesas, para que te entren 10 mesas, y no tengas capacidad física para darles de comer en esa hora y media que tienes, al final la noche la estás perdiendo. Luego, ya de entrada, estás perdiendo el 50% de tu venta.
de noche se sale más de ocio que de día se sale más de trabajo. Y si se está instaurando cada vez más el teletrabajo, aquellos negocios que viven entre semanas Sí, de la de, cerveza, del vino, ¿no? de la empresa que va allí al almuerzo diario, a la comida, al menú, eso también se ha perdido. Entonces estamos hablando de eso, de un 60, un 70% menos de facturación, sin contar el que haya decidido hacerse un hueco exclusivo para el turismo. En Sevilla hay muchos ejemplos de locales pequeños, de barras, dedicados o orientados a nuestras tradiciones, que se han visto absolutamente mermados, porque en una barra que antes se agolpaba la gente y podía disfrutar y todo el mundo se entendía, ahora puede haber una persona cada metro y medio, y en un sitio en el que entraban 20, ahora entran 4, y por la noche no entra nadie, Ujú. pues es complicado, es complicado. Eso se traduce en menos ventas de vino, en menos ventas de cerveza, en menos ventas de pescado, de carnes, de mariscos, de patatas, de absolutamente todo. Con lo cual, no es solo el sector de la industria, sino el sector de la hostelería, sino toda la industria que está alrededor del mismo. Claro, aquí hablamos de los problemas que, por supuesto, ya coinciden un poco con lo que hemos visto a nivel general en los medios y demás. Y te pregunto, aunque es una pregunta complicada, soluciones, porque claro, hablamos de cosas que puede hacer el gobierno y demás, o las instituciones, la administración, pero claro, eso al final todo es lo que puedan hacer, lo que hagan, pero lo que esté, digamos, en nuestra mano, ahora mismo soluciones que tú hayas visto en algunos, pues desde bodegueros hasta, no sé, restaurantes, soluciones que tú hayas visto que han podido contribuir a algo. Hablábamos del tema digital. ¿Hay aquí alguna oportunidad por lo menos de compensar esa diferencia? También entiendo que mucho de la audiencia dirá, bueno, claro, yo tengo un restaurante, yo no puedo sustituir mi servicio por otros servicios digitales, pero sí que podría, digamos, amplificar, ¿no? Al No, no, menos se, no se puede sustituir el servicio de restauración por un servicio digital, porque al final te tengo que dar de comer, que es de lo que vivo, pero sí puedo asociarme a una plataforma de logística, de envío a domicilio. Estas uh-huh. que hay tantas, ¿no? Cualquiera, Globo, Deli, Deliveroo, Just Eat, cualquiera de estas, que acerca la comida a un domicilio particular sin necesidad de hacer un gasto, una inversión en un tiempo tan complicado en más personal, en personal de reparto. Sin duda, a muchos hosteleros que han optado por el envío a domicilio, sí que algo de ayuda les ha servido, de dar 0 almuerzos o 0 cenas a tener 8, 10, 12, 15 pedidos a domicilio. Bueno, se pierde el trato cercano, se pierde ese trabajo añadido que se hace en la sala, que es el que a mí me gusta, ¿no? El poder hacer desenlace entre la cocina y el comensal. Pero, claro, tienes en tu casa algo que si no lo hubieran puesto una plataforma digital para enviártelo, una web, un anuncio en el Facebook, en Instagram, eh, si no se hubiera optado por esa opción, habría muchos restaurantes que habrían muerto. De hecho, han muerto muchos que no lo han hecho. Claro. Entonces, cuando se ha generalizado esto en comercios, en restaurantes que a priori no vivían de ese sector, no les hacía falta, se han dado cuenta que sí y ahora mismo conviven. Es decir, hay negocios que han ampliado o han podido sacar a su plantilla de los ERTE una vez que se ha retomado la actividad, porque la mitad del aforo del negocio lo compensan con envíos a domicilio. Entonces, bueno, siempre es cierto que cuando uno sale, la experiencia que hay añadida es mucho más gratificante. El simple paseo por la calle, el cambiar de tu entorno habitual, el ver la decoración del sitio, la música ambiente, tal. Pero al final, oye, un plato que te gusta puesto en la puerta de tu casa tampoco está tan mal. Claro. No, Y esto ha salvado a mucho negocio.
Y hablábamos de eso, ¿no? De la dificultad que hay de trasladar esa experiencia física a algo digital. Pero bueno, de alguna forma hay mecanismos, hay formas en las que tú puedas crear un pseudoambiente de restauración en tu propia casa. Eh, Se me ocurre que, bueno, que también al final esa diferenciación que tú tengas en torno al producto, al envase, porque desde luego aquí hay multitud de opciones y hay estrellas o sea, restaurantes de estrella Michelin que han conseguido de alguna forma mantener algo de esa esencia cuando tú lo pides, ¿no? Entonces, aquí quizá habría otra pregunta que no sé si a ti te dejaría más lugar de cara a algún negocio que hayas visto o que entiendas que pueda asemejarse a lo que digo, pero puede ser también que, al menos sobre todo en el sur de España, creo que ha pasado, y igual pasa en toda España, ¿no? Que haya muchos negocios que al final también la crisis lo que haya evidenciado es que tampoco había una gran diferencia de su oferta con la competencia, es decir, que al final era un bar más. Bueno, de esto estoy absolutamente seguro. Es decir, lo primero que comentábamos en el sector con los compañeros de la empresa, con bodegueros, con compañeros de otras distribuidoras, eh, no me gusta hablar de competencia en este sentido, ¿no? Sino cada uno representa unas marcas, unos vinos, y al final somos todos compañeros, todos tenemos un huequito, un trocito de la tarta. Eh, Obviamente el que no lo estaba haciendo bien, entre tanto, estaba camuflado. Claro. Ahora mismo los que están pudiendo salir son los que lo están haciendo bien desde siempre. Eh, no voy a hablarte de nadie en concreto, pero el bar de barrio que ponía lo mismo que los otros 43 bares de barrio, pues se lo ha pasado peor. Claro. El que era distinto, el que tiene una oferta gastronómica distinta, de hecho los considerados grandes restaurantes de la ciudad, los considerados eh, mmm, alta hostelería o alta gastronomía, la mayoría lo han intentado. Alguno en concreto, por filosofía, ha decidido que no, porque ha preferido que su plato o está al 100% o al 85% no sabe igual y ha preferido no hacerlo. Y probablemente no sea lo mismo a la hora de, pongo un ejemplo, salsear un plato en la mesa, que lo haga yo en mi casa, que me lo haga el maître o un cocinero, no va a quedar igual. Y hay alguno que ha resistido y ha aguantado el tirón. Pero han cerrado multitud de negocios. Yo no soy quien para juzgar a nadie, pero sí que la primera frase que se me viene a la cabeza para definirlo es que lo hacían mal. Claro. O que al menos no tenían interés por diferenciarse de nadie. Lo digo Somos muy, porque... Sí, somos sí. muy de, perdona, Dios, No, somos no, muy de una etapa muy sevillana del montadito de pringar, claro. y el Solo que lo muy al hace gusto. bien lo sigue poniendo y el que lo hacía mal ya no lo pone. Claro. Entonces, claro que influye, claro que influye. Negocios que hasta ahora no necesitaban presencia en redes sociales, ahora la tienen. Es un ejemplo más de la digitalización del sector. Lo que pasa es que el que no tenía nada de redes sociales, hasta ahora tener una web para pedidos, ahí hay una transición que es compleja y que probablemente se le escape, que necesite de alguien que lo asesore y alguien que lo guíe y le explique cómo. Y el que maneja algo, pues lo ha tenido más fácil. Hay empresas que han apostado por ofrecer este servicio como consultores y me consta de primera mano que hay negocios que les está yendo bien dentro de todo lo mal que está el sector, gracias a, sí, podríamos decir, a esa digitalización del servicio. Cuando hablamos, digitalizar un plato no, es imposible. Sí, claro. Me refiero a digitalizar los canales de venta en este caso y acercarlos a un punto concreto. Esto ha pasado y sigo diciéndote, y lo repetiré una y mil veces, que la gente le ha cogido el gusto y porque además tiene algo de facilidad, que es que cuando vuelva a la normalidad y volvamos a poder llenar los bares, el que no tenga sitio en el bar se lo va a llevar a su casa, con lo cual vas a vender más. Claro. Al fin y al cabo, un negocio de hostelería está creado
única y exclusivamente. Para dar El algo. último fin es para dar de comer, Está con claro. una experiencia alrededor, pero para dar de comer y de beber. Claro, Entonces, al final te decía todo esto porque creo que hay una tendencia muy generalizada y es lógica porque al final la hostelería, cuando está en crisis, todos sabemos que el paro se dispara, o sea que es una fuerza tractora de la demanda de empleo mm, brutal. mm, Y también hace, creo, que muchos negocios se hayan montado con la finalidad de poder salir también de una situación de desempleo o un momento puntual. Por eso decía que entiendo que hay una necesidad también generalizada, que se me entienda, ¿eh? No digo que los bares no sean profesionales, pero digo en general a lo mejor de algunos de profesionalizarlo y hacerlo como lo que decíamos, más adaptado a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías, porque al final es lo que decimos, o sea, una competencia brutal. Yo no sé a cuántos bares eh, correspondemos aquí en Sevilla o en Andalucía o en España, pero seguro que tendremos por lo menos 3 o 4 para nosotros, o sea que se abre una proporción muy alta. Ya no sé, por desgracia, igual ha bajado un poco, pero quiero decir que hay mucha competencia, ¿no? Entonces, como en cualquier negocio, lo que no podemos pensar es que los bares son una cosa distinta. Al final es un negocio y las estrategias de diferenciación aquí tienen todo el sentido del mundo, ¿no? sí, sobre todo hay un componente bueno, he podido vivir o he podido palpar de primera mano gracias a viajes a bodegas, a conocer gastronomía, o hostelería, mejor dicho, de otros puntos de la ciudad. En cada ciudad tiene su idiosincrasia, el sur es distinto del resto. Sevilla, dentro del sur, somos muy de esa dualidad, ¿no? De dos grandes tipos de hostelería y, bueno, sí, Sevilla es una ciudad dual, ¿no? Está dividida en dos por el río. Eres de Triano de Sevilla, de la De Mascarena, Sevilla, de de la Plaza Betis, de Triana, del Betis o del Sevilla, estamos en todo, ¿no? Entonces, la hostelería clásica, que hasta ahora no había tenido necesidad de subirse al carro de estas nuevas tecnologías o de estos nuevos métodos, le ha costado más y es la que más ha sufrido. La hostelería más moderna lo ha notado, dentro de que lo ha notado mucho todo el mundo y que no se me malinterprete, pero lo ha notado menos, lo ha notado menos. Un chico con 30 años que ya en su formación ha tenido un máster o alguna asignatura de comercialización de productos de restauración, pues lo tiene más a la mano y sabe que una web que funcione, que esté bien posicionada o que una publicidad atractiva en redes sociales eh, hace que te llamen a ti y no al del lado. claro. Entonces, es que creo que es algo imprescindible. Y aquí, desde luego, cuando hablamos de moderno, que no se malinterprete, no quiere decir que tu oferta gastronómica tenga que ser moderna. O sea, Efectivamente. que un restaurante con una cocina súper clásica, un entorno totalmente tradicional, puede perfectamente adaptarse a los nuevos canales. O sea, que al final cada uno tiene que buscar su espacio, pero que hay muchas herramientas que están a disposición de los negocios. Tú conoces perfectamente, independientemente de la distribución de vinos, de la distribuidora de vinos, conoces perfectamente el restaurante, el negocio familiar y tú sabes de primera mano que nosotros hemos tenido que incluir la oferta Claro. de pedidos a domicilio y al final, oye, tenemos la suerte de estar llenando el restaurante y además poder hacer envíos a domicilio. No se nos hubiera ocurrido nunca. No se nos hubiera ocurrido jamás hacer la web. No se nos hubiera ocurrido jamás hacer publicaciones diarias o cada 2 días en redes sociales. Mm. Eh, Oye, pues nos han entrado unos ingresos extra con los que a priori no contábamos que han ayudado a pagar. Eh, Y se ha mantenido al final la esencia del restaurante, quiero decir, que claro, no ha supuesto un cambio en la carta a nivel nada. de sentido, ¿no? O Y sea que hacemos cocina tradicional. Quiero decir, no somos modernos en cuanto a la gastronomía, no hacemos no hay que nada de hacer eso. cocina nuclear Exacto. para entrar en esto. Y con el tema del vino, que era con lo que habíamos empezado hablando, Ujú. conozco el caso de un bodeguero concreto con el que hay mucha confianza, que me contaba
que lo había salvado un pequeño productor que vendía su vino de manera local, que tenía 2 o 3 distribuidores en España que le vendían toda la producción, y como en España no se vendía y se le había quedado vino a él, pues a través de una asesoría de comercio internacional ha conseguido vender vino en Bélgica en plena pandemia. No ha tenido tanta pérdida. No ha tenido tanta pérdida porque el stock de vino joven del año que tenía lo ha podido comercializar. Si no hubiera accedido a eso, el vino estaba en la bodega. No, Entonces, claro. creo que hoy en día escuché una frase no sé a quién que decía que si no estás en internet y no te ven es como si no existiera. Sí, sí. Me Incluso encantó. hay otra más radical que dice que el mejor sitio para esconder un cadáver es la segunda página de Google, ¿no? Pero eso ya es muy exagerado, ¿no? Pero bueno, quiero decir la importancia de estar bien posicionado, ¿no? Que al final... Totalmente, totalmente. Al final, a nosotros al restaurante nos vino un señor el otro día antes de cuando se permitía el movimiento interprovincial, un señor de Hinojos, que está a 45 kilómetros del restaurante, porque había buscado en Google y No, no, buscaba un plato en concreto y le aparecía que el mejor sitio para tomar ese plato más cercano a su casa era a 42 kilómetros de su casa. es que Seguro que todo está. la gastronomía tiene un poder de atracción enorme. O sea, creo que hay muchísima gente que peregrina a restaurantes de la otra punta del país porque es una estrella Michelin concreto o tiene un producto muy concreto o una oferta muy particular, ¿no? Entonces, realmente hay una devoción en torno a la gastronomía que muchos negocios creo que deberían de aprovechar y potenciar. Hay quien dice, Salva, que el valor de una estrella Michelin, la manera de explicar qué es un restaurante con una estrella Michelin. Una estrella Michelin es el sitio que no te puedes perder de tu ciudad para ir a comer, al menos una vez al año. 2 estrellas Michelin es el sitio de tu país, la ciudad de tu país a la que tienes que viajar una vez al año. Y un 3 estrellas Michelin es un sitio en el que justifica un viaje alrededor del mundo para poder ir allí a comer. A colación de lo que estás diciendo, hay una industria de turismo gastronómico. Esto Experiencias. es innegable. Estas experiencias cada vez se dan más, cada vez son más los tour operadores que te ofertan en el viaje menús en sitios concretos y demás para acercarte la idiosincrasia de la ciudad que vas a conocer a través de su gastronomía, que dice mucho de la ciudad. Al final, el tener un plato de ensaladilla, unas patatas aliñadas, un montadito de pringá, un solomillo al whisky, un gazpacho, te da ayudas para conocer el por qué aquí se toma ese plato, o en Madrid se toma un cocido, o en Barcelona, en Cataluña, unos calçots. Al final es idiosincrasia, producto de kilómetros cero, y todo eso, el sector turístico lo absorbe y ya sabemos que dentro de ese sector hay verdaderos artistas buscando información. No, no, Tú le totalmente. pones al acceso a la información, el papel cada vez se está perdiendo más Sí, sí. y hoy en día Por todos tenemos una conexión con un teléfono, un acceso a internet instantáneo en el que sí, sí. puedes buscar la información que desees de cualquier lugar del mundo en el momento. Y ya nacen redes sociales específicas de algo, comunidades concretas dentro de una red social, es decir, que ya canales digitales hay Hay montones. infinitos, infinitos. Y claro, Hay, hay un perfil que se ha popularizado mucho durante la pandemia, que son los influencers gastronómicos. Y sobre todo, más concretamente en el vino, personas que se han dedicado a hacer catas en directo de vino para acercar esos conocimientos que un sommelier tiene a un usuario que está en su casa. Ha despertado la curiosidad de un usuario
por sacar más información que la del simplemente me gusta o no me gusta una copa de vino. O enfrentarte en un lineal de una tienda especializada o en una web de búsqueda o en un lineal de supermercado, enfrentarte a 60, 70, 100, 1000 marcas que no sabes por qué tienes que elegir una u otra y has querido probar y oye, y gracias a este tipo de perfiles, a este tipo de personas que se han sumado a eso, has podido acceder a información de manera que no hacía falta el contacto físico y que podías verlo en cualquier momento y eso es lo que ha sustituido las catas que hacíamos antes a nivel de usuarios, ¿no? A nivel particular y demás. Bueno, ya que comentabas las catas, y seguro que hay muchos que ya celebrando que tienen algunas claves para mejorar su negocio, pues seguro que a algunos les gustará brindar con un poco de vino. Y claro, la pregunta será un poco, esto del vino, ¿cómo funciona? ¿Cómo va? Porque claro, a nivel de usuario, siendo un neófito total que empieza a tomar uno vino, sus primeras experiencias y demás, no pasan más allá de mirar la carta y decir, vale, el más barato no, pero el más caro tampoco, y voy a coger este de en medio, y sus decisiones se ciñen en cosas así. Al final, ¿cómo funciona esto del vino? Quiero decir, tú ya eres un experto, has tomado muchos cursos, seguro que me dirás que hay muchas cosas que tienes que seguir aprendiendo porque esto es infinito, pero claro, ya tienes capacidad de reconocer un buen vino, un vino que... o realmente no existe un buen vino y un mal vino. No sé, ¿qué opinión tienes y cómo trasladarías todo este enorme mundo del vino al usuario medio? Pues yo creo que detrás de un mal vino, como has querido definir, hay mucho trabajo, pero hay mucho trabajo que se puede hacer mejor. Yo sí yo creo que en España todos los vinos son buenos, lo único es que los hay buenos, mejores y excelentes. Va a depender de muchas cosas. Una de la paciencia del viticultor, otra del arte del enólogo. ¿Por qué una parcela de una zona concreta pertenece a una bodega y da un vino con unas características y la parcela de al lado no? Te cambia el suelo, te cambia el tiempo, la vejez de la planta, te cambia el método de recolección, te cambia la aportación química para corregir defectos que pueda llegar a tener, cambian los controles de temperatura, la limpieza, hay infinidad de detalles que hacen que un vino tenga unas características u otras. No es lo mismo elaborar 8 millones de botellas que elaborar 80.000. Claro. No es lo mismo recolectar pues, en una denominación de origen que te permitan 11.000 kilos por hectárea que permitiéndote eso recoger 3.500 kilos por hectárea. La uva no es la misma. No es la misma meter un tractor entre dos líneas con las palas que va removiendo sarmiento, hoja, grano, a ir podando a mano. Y que el racimo que no tiene las condiciones que crees óptimas, por pH de la uva, por cantidad de azúcares, por aspecto simplemente, que lo cortes y lo dejes en el suelo para que el propio suelo reabsorba aquello y vuelva a utilizarlo. Hay mucho gurú alrededor de esto. Hay mucho gurú. Claro, Se está atendiendo a la proliferación de nuevas marcas y dentro de la proliferación de estas marcas, pues volvemos a lo mismo. Todo el mundo no lo cuida igual. Cada vez se hace más vino ecológico, en el que no se utiliza ningún tipo de aditivo y son distintos. Hay dos grandes vertientes. El fanático de los vinos ecológicos que no quiere otra cosa o el detractor acérrimo. Yo creo que hay que estar en un punto medio y saber disfrutar de cada cosa en su debido momento. ¿Que tienes más riesgo de que un vino sea más difícil de elaborar si es ecológico? Sí, entiendo que sí. Bueno, ¿que da mejor calidad? Bueno, da menos aportes químicos. Con aportes químicos los hay buenos y sin aportes químicos también los hay buenos. Ya ahí sí que entramos a cuestión del gusto. No es lo mismo elaborar un blanco que un tinto, no es lo mismo
el tiempo y la climatología que requieren unas uvas, no es lo mismo la adaptación de una uva a un terreno. Te pongo un claro ejemplo sobre lo que tenemos aquí cerca. La uva Palomino Fino en el Marco de Jerez. Con la uva Palomino Fino se hacen con un tipo de crianza distinta. Manzanillas y finos, olorosos, amontillados, palos cortados. 5 vinos distintos con una misma uva. Esa misma uva se utiliza en Galicia para dar volumen a las albariños. Obviamente no es lo mismo un Rías Baixas 100% albariño que un Rías Baixas que lleve palomino fino. No se adapta igual, por muy bien que se adapte. O traer de una zona poco cálida de Francia, no sé, una Cabernet Franc o una Pinot Noir a Sevilla. ¿Se va a adaptar bien dónde? Pues en la Sierra Norte es posible. Si te la traes aquí al Aljarafe, pues igual con la cantidad de horas de sol, el calor y la poca variación de temperatura que hay entre el día y la noche, no se adapte. Todo eso va a depender, de todo eso, mejor dicho, va a depender que el vino sea de una manera o de otra. A mí personalmente es cierto que sin conocer producciones a priori, me das 2 copas de vino y si tengo que elegir que una me guste más que otra, suele coincidir que el que no hace producciones de millones de botellas a niveles industriales y cuida un poquito más, me suele gustar más. ¿Por qué? Hablando solo del gusto. Hablando solo del gusto. Entonces, Bueno, digamos que aquí es un mundo tan subjetivo como parece, o como dice esos famosos gurús y demás, podemos de alguna manera desenmascararlo con algo de formación, los cursos, las catas. ¿Crees que dan herramientas de autoridad al usuario final? dan herramientas, si no de autoridad, por lo menos de conocimiento. Y te pongo un ejemplo muy, muy claro con una broma que hice en una cata. El sumiller que impartía la cata, íbamos de la mano, y el sumiller que impartía la cata, hablando en un vino blanco de la fruta tropical, hablaba de los aromas a paraguayo. Y hubo alguien que me preguntó, y yo que soy chisposo de vez en cuando, pues le dije que yo tenía un vecino paraguayo y que a mí no me olía a él. Yo puedo encontrar el aroma paraguayo en un vino blanco si me he comido alguna vez un paraguayo. Si yo no Claro, reconozco ese olor en un vino, no lo voy a reconocer en la vida. ¿Lo tiene? Probablemente lo tenga. ¿De qué va a depender? De la educación. Al final, claro. el olor es un rango, es una frecuencia. Todos no olemos en las mismas frecuencias y todos no tenemos memorizados los mismos recuerdos. Claro, sobre Sí, todo lo que dices, ¿no? Si no tienes creados esos recuerdos, es imposible que lo es puedas. imposible. Claro, yo no puedo detectar, eh, por decirte, no lo sé, o mejor dicho, sí puedo detectar un aroma a piña, que es característica de alguna uva, lo detecto a leguas. Soy alérgico a la piña. Claro, me salta, pero de lejos. Entonces, bueno, ¿cómo se consigue eso? ¿De manera natural? Bueno, de manera natural reconocerás algunos aromas. Otros los reconoce educando el paladar y la pituitaria. Las barricas aportan unos aromas, el terreno aporta unas características a la uva y la uva aporta unos aromas, con lo cual todo eso es cierto que se puede estudiar, pero que si no lo practicas es imposible. Con lo cual, conclusión, beber y comer mucho, ¿no? Beber mucho y comer mucho. Hay la primera cata a la que yo me enfrenté, que fue en Santander, fue súper divertida y la llamaban la cata de los sentidos. Te tapaban los ojos, te daban unas cajitas con diversas frutas, diversas hierbas, diversos tipos de madera y te daban a oler el vino. Te daban a oler las cajas y te daban a oler el vino para que buscaras los aromas y pudieras determinar cuáles reconocías y cuáles no. Una cajita con arándano, mora, fresa, frambuesa, piña, melocotón, plátano, manzana, coco, cuero,
chocolate, bueno, lavanda, no sé, tomillo. Oye, pues es muy divertido, porque si yo no sé a qué huele el tomillo, yo no voy a encontrar nunca tomillo en un vino. Claro. ¿Influye que en el alrededor de la plantación del viñedo haya tomillo? Claro que influye. La polinización, el viento, las aguas subterráneas de las que se alimenta la vid, pues claro que influye. Beber, 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 beber y beber, pero beber poniéndole nombre a las cosas. Claro. Beber poniéndole nombre a las cosas. Hay una prueba que a mí me gusta hacer mucho en el restaurante, que es, como bien sabéis, yo tengo dos compañeros en sala que me ayudan. Cuando le piden un vino, nosotros tenemos ahí unos patrones establecidos en los que ellos, dependiendo de lo que pida el cliente, saben que tienen que recomendar un vino u otro. Y el domingo, no ayer, el domingo anterior, nos pasó una anécdota. A uno de los camareros le piden vino. Él dice que por lo que han pedido para que le acompañe bien, recomienda uno. Y el cliente le dice que no, que quiere hablar conmigo. Que tiene que venir el sumiller, que tiene que venir Abel, que además él es el que sabe mi gusto y le llevé 2 vinos en 2 copas distintas. Se los di a probar, sin decirle lo que era. Ah, pues me gusta este. Pues este es el que te ha recomendado, compañero. Bueno, es Claro, fácil porque engañar. ahí entran los gurús del punto de vista comercial y demás de distribuidor, pero luego están los gurús de la parte de consumo directamente, o sea, los que llegan y te dicen esta primera botella, pues la tengo que desechar sí o sí, porque si no, no voy a tener ninguna autoridad ante mis amigos de que yo sepa de vino, o sea, porque no echar atrás una copa de vino es como que eres muy complaciente, ¿no? Y todo te gusta y no tienes ningún criterio. Hay una mesa de 4 y piden un vino y no hay consenso porque Y, no reconocen alguna de las marcas. y siempre hay Y uno picado, claro. vas, te acercas, le llevas una que sabe que va a ser éxito seguro y le explicas lo que hay dentro, tipos de uvas, tipos de crianza, tipo de elaboración, lo explicas de una manera muy esquemática y muy rápida en el medio minuto que tardas en descorcharla. Y ahora viene la pregunta, ¿quién lo cata? Empiezan a mirar el móvil, a mirar hacia arriba, a ver si tengo suerte y La me llama el responsabilidad. niño. Claro, eh, es complejo y el mundo del vino yo estoy dentro y yo te puedo decir que he catado mucho, he bebido mucho. Cuanto más cato y más bebo, más conozco. Claro. Y aún así estoy a años luz de conocer todo lo que hay en el mercado. Mm, ¿Que es más fácil reconocer algo que bebes habitualmente? Sí, pero si solo bebes un tipo de vino, claro. Te no estás entiendes el perdiendo. resto y te estás perdiendo muchas cosas. Entonces, al final hay en España, ¿no? La bien o mal denominada fiebre de las 3 R, Ujú. Rueda, Rioja y Ribera. Hay quien dice por ahí de la cuarta, de Rías Baixas. En España hay creo que son 96 denominaciones de origen distintas, cada una con sus características. No te Pero limites, que te puedes encontrar cosas muy buenas en otros sitios. En la entonces, ribera, en la ribera del río Duero, una orilla es Ribera del Duero y la otra es Cigales. claro. Sí, sí, no, total. ¿Son tan distintos los vinos? Bueno, pues serán distintas las parcelas. Si es la misma uva, la misma elaboración y el mismo suelo y la misma altura y la misma climatología, va a depender del trabajo en bodega. Todos los vinos son distintos. Yo creo que todos los vinos tienen cosas buenas. Unos te gustan más y otros te gustan menos. Y ahí nadie puede influirte. Nadie puede decir, este es el mejor vino. Si lo presentamos a un concurso, en el comité de cata, nos pondremos de acuerdo y puntuaremos. Y el que mejor puntuación haya obtenido será el mejor. Eso no quiere decir que para mí ese sea el mejor. Y que para los que han votado es el mejor. Que sí suele pasar que al final cuando alguien experto o un número de expertos o de personas con conocimientos avanzados, porque aquí yo creo que nunca se llega a ser experto, te proponen una buena puntuación para un vino,
el vino suele gustar más que uno que tiene una peor puntuación. Claro, pero eso a nivel de usuario creo que también mucho nos confunde un poco porque, claro, ¿qué criterio, qué certificadoras, por así decirlo? Porque al final, claro, vemos una puntuación, pero realmente no sabemos quién lo puntúa. Además, a nivel usuario, digo, claro, Claro. muchas veces das alguna recomendación en este sentido. Por ejemplo, sabemos que en grandes lineales, eh, pues muy punteros de España, que vienen de otros países, ¿no? Por ejemplo, eh, por no decir marcas de supermercados alemanes, pero que tienen su sistema de puntuación y demás, y muchos son, creo, bastante buenos. Pero claro, no tenemos ningún criterio como usuario para saber, oye, es que no hay quiero decir, no hay una homologación general o un criterio No. del mismo, o sea, una certificadora o una empresa privada da una puntuación, otra da otra. ¿Hay algún consejo en esto? Es decir, Bueno, prueba el mundo. hay guías más populares que otras. En cuanto a concursos internacionales, quizás el más prestigioso es el International Wine Challenge. Uh-huh. Pues prestigioso, ¿por qué? Pues porque se ha situado ahí, porque el mercado lo ha situado ahí, porque ha tenido seguidores y se ha situado ahí. La guía de Robert Parker. Robert Parker es a nivel mundial quizás el mayor gurú del vino. Robert Parker es abogado y decidió elaborar una Biblia con puntuación sobre los vinos. Y hoy en día, pues lo que dice Robert Parker es lo que vale. Pero es que Robert Parker solo prueba vinos que se consuman en Estados Unidos. Tú puedes tener un vino Claro, excelente en España. En España él tiene un catador, pero va a catar, Luis Gutiérrez va a catar un vino que se vaya a exportar. claro. Ese vino no, si no se exporta, no va a tener puntuación en la guía Parker. Y probablemente sea un vino excelente. Sea un vino que obtendría 90, 92, 95 puntos y se lo está perdiendo. ¿Quiere decir que al no tenerlos es malo? No, quiere decir que no lo han puntuado. Tim Atkins es otro gurú, también tiene otra guía muy reconocida, todos los sistemas de puntuaciones. Y en España tenemos a José Peñín. La guía Peñín, desde hace muchos años, ha sido la encargada de poner puntos a los vinos. Es cierto que cada vez más son las bodegas que están orgullosas de esos puntos y en las ferias de muestras o de exposiciones te cuelgan las vitolas en las botellas, pues porque entiendo que llama más la atención tener 92 que 87 puntos, te lo dé quien te los dé. Claro, pero a eso iba ahí ahora, porque de hecho me ha pasado con alguna experiencia de algún bodeguero o algo en el referente al tema de la promoción y muchos, claro, llega el criterio en el que a partir de 90, pues, o sea, por debajo de 90 o 80, imagínate un vino que cataloga una buena en 85, el hecho de que el otro ya esté en 87, pues al final tiene un poco de contraindicación, quiero decir, al final, si no estás en 90, si no estás muy cerca de 90, al final piensan que te penaliza de cara a la Sí, selección. sí, sí, son armas de doble filo. Son armas de doble filo desde el momento, Salva, en el que vamos a imponer como criterio propio el de otro. Y hablábamos Claro, hace un momento que probablemente si tú y yo nos ponemos con la misma copa de vino, con la misma copa de vino, no te digo ya con el mismo vino en dos copas distintas, uh-huh, sino con la misma copa de vino, eh, porque una copa con un resto de humedad te modifica el olor. Eh, bueno, te cuento una anécdota. Nosotros somos 4 en el comité de cata. Cuando una bodega nos ofrece llevar la distribución de un vino, el director y los 3 asesores, catamos los 4. Y hay un compañero que es cierto que usa buenos perfumes y siempre impregna con su olor todo. Y hay otro compañero que no quiere catar al lado de él claro. porque le confunde. Entonces, si yo tengo, en vez de que decidir si el vino me parece apto o no apto, si soy capaz de vender ese vino en ese precio,
si tengo que ponerle una puntuación para un mercado, pues el que esté al lado va a influir, el día va a influir. Hay un calendario bueno, para la viticultura, ¿no? El calendario biodinámico que te dice qué días son buenos y malos para catar y dentro de un día qué horas, en función de ciclos lunares y alguna otra movida de estas. Es que todo cambia, es que todo cambia. Es que dos botellas que hayan salido del mismo depósito no saben igual. Es que una botella hoy y una botella del mismo vino mañana, del mismo lote, sacadas de la misma caja, traídas el mismo día, conservadas en el mismo sitio, cambian. Entonces las puntuaciones son muy relativas. Porque es que puedes estar catando un vino que tenga un mal día. Los vinos son como nosotros. Nosotros tenemos buenos días y malos. Pues el vino le pasa lo mismo. Hay mucha confusión. Yo siempre animo a los usuarios a que busquen mucha información. Decías antes lo de el mejor sitio para esconder un cadáver es la segunda página de Google. Hay mucha información más allá del primer enlace que te salte en Google. Hay mucha información. Buscar, ponerle nombre, probar, probar, probar y probar. Y seguir estas webs especializadas o estos perfiles en redes sociales especializados que te dan información sobre los vinos. Yo cuando hago una cata, y tú he tenido la suerte de que me veas en directo, sí. Lo que intentamos es dar 4 nociones y ponerle nombre a lo que te estás recordando. Yo no te puedo imponer el aroma a caramelo, por decirte algo, o a coco en un vino. Yo puedo detectarlo yo, a lo mejor tú no hueles esa frecuencia. ¿Qué pasa? Que si tiene aroma a coco es mejor o es peor. Lo que está claro es que si tiene algún defecto te vas a dar cuenta. Si tiene algún defecto por mala conservación, te vas a dar cuenta. A partir de ahí, te gustará más o te gustará menos. A mí me ha dado una época en la que dentro de los vinos tintos me gustaban los que eran muy lácticos en boca, que tienen esas presencias de aromas, de recuerdos de yogures de fresa. Y será que he bebido tantos de ese estilo últimamente que ahora me está empezando a costar. Al final el paladar se educa. Yo cuando empecé a beber vino, empecé con los mal llamados blancos semidulces. Sí. Ahora me cuesta. Ese nivel de azúcar residual en un vino me cuesta. ¿Yo soy el mismo? No. Mi paladar ha cambiado, mi pituitaria se ha ido educando. Entonces, dentro de una copa, dentro de una cata, hay mucha información. En la fase visual, el color te aporta información sobre el tipo de vino que tienes delante. No me refiero solo a blanco o tinto, sino dentro de los colores, los blancos, no es lo mismo un amarillo pajizo que un amarillo verdoso, eso te va a dar información sobre el tipo de uva o sobre el tipo de elaboración. En los tintos, que el ribete sea más tirando a violáceo, te va a demostrar que es un vino más joven, y más tirando a teja, que es un vino con una crianza mucho mayor. En fase olfativa, los aromas primarios son los que se refieren a la fruta, que es lo que te aporta la variedad en la zona, y los secundarios o terciarios los que te aportan el tipo de crianza, las maderas y demás. Y después en la fase gustativa, pues te va a dar también información sobre el tipo de elaboración y suelo y variedades, ¿no? Entonces no es lo mismo catalogar un vino simplemente a vista que haciendo los 3 pasos de una cata. Si te lo llevas a la boca, pues te has perdido información a la fase visual directamente. Claro. Hay mucho alrededor. Y yo me estoy volviendo cada vez más friki y cada vez me gusta más probar vinos o que no estén puntuados o que no hayan salido bien puntuados. Los que salen bien puntuados sé que van a estar bien. Quiero probar otras cosas. Y cada vez pruebo más uvas distintas, saliéndome de lo habitual, y cada vez pruebo más vinos de denominaciones de orígenes minoritarias. Entonces entiendo que es la manera de... Sí, como bien dice, al final experiencia, probar y estar abierto desde luego a multitud de opciones, que yo creo que también esto es extensible a cualquier negocio, ¿no? Sí,
entiendo que sí, que todo negocio, bueno, por relacionarlo un poco con la restauración, que era lo que estábamos comentando, al final si no pruebas cosas distintas, no vas a salir de esa casilla en la que estás. Las bodegas, gracias a Dios, cada vez hacen más pruebas. Hay algo súper divertido, que es ir a una bodega y catar de los propios depósitos, de las propias barricas, lo que va a ser el vino durante su proceso de elaboración. Y el vino es tu recuerdo del vino en una botella es uno, y cuando pruebas lo que va a ser ese vino el año que viene no tiene nada que ver. Y no es lo mismo un vino monovarietal que un vino que tenga un cupage de uvas, y probar las 2 uvas o las 3 uvas o las 4 uvas juntas en la misma botella, que probarlas por separado. Cambia radicalmente. Yo animo al consumidor a probar y sobre todo a salirse de esa línea de confort que es el lineal del supermercado. Hoy en día, a través de casi cualquier web o de cualquier plataforma, nosotros mismos, con la web de la empresa, www.martinatrader.es, hay un método muy sencillo. Los vinos van agrupados por tipo, por denominaciones de origen, por tipos: blancos, andaluces, tintos, denominaciones de origen mayoritarias, otros vinos, espumosos. Bueno, y ahí puedes ir viendo. Tenemos la información de todos los vinos: elaboración, bodega, notas de cata. Tienes mucha información y tienes la opción de probar cosas, ¿no? Entonces, como bien decíamos antes, la importancia de la digitalización del sector es meternos ahí, o ha sido meternos ahí, y poder llegar a personas a las que antes no llegábamos. Pues nada, Abel, por cerrar un poco y desde luego emplazando a eso que no hemos tocado mucho de la composición del vino y más, porque desde luego ha sido tan ameno todo que creo que era importante hablar del tema de los negocios. Te emplazo, de hecho, a que ya podamos hacer esa charla más en persona y con el producto encima de la mesa. Perfecto. Y bueno, un poquito de autopromoción, algo que quieras comentar así a nivel de recomendación y demás, tienes aquí tu momento. Bueno, recientemente yo estoy orgulloso, muy orgulloso de las bodegas a las que representamos. Creo que tenemos un catálogo excelente. Sin duda hay grandes marcas que son ya muy conocidas a nivel internacional y sobre todo a lo que nos compete aquí en Sevilla, que además coinciden con la carta que tengo en el restaurante, ¿no? En Bodegón en su punto, el restaurante asturiano en Bormujos. Pues son esas grandes bodegas como pueda ser José Pariente, Baigorri, Dominio de Cair, los viñedos de Páganos, aquello que hace Marcos Eguren, fue nombrado mejor enólogo del mundo. Limousin, un primer albariño que se hizo con barrica, que en la International Wine Challenge le acaban de dar el premio al mejor vino blanco de España. Vinos de Juan Gil, de Jumilla, en fin, hay una infinidad de vinos conocidos, algún otro menos conocido, menos populares, de pequeños productores que hacen las cosas muy bien, de Mimo en Rueda. En fin, hay muchas cosas. José Pariente te decía que lo más conocido es su verdejo, y yo trabajo muy bien en Sauvignon Blanc, otra uva que aporta otras características al vino. La gente reconoce la marca y no conoce la Sauvignon Blanc, y en una bodega que se hacen muchas cosas distintas. Con lo cual, eso, y que, oye, recuerdo la web para aquel que quiera acceder: www.martinatrader.es, y un pequeño código de descuento para todos aquellos que nos estén escuchando, que lo voy a ofrecer ahora, que es Martina07, para aquel que escuche el programa y quiera obtener un 10% de descuento en cualquier botella que compre, pues ya que me has dado la oportunidad, se lo haremos. Pues te lo agradecemos en nombre de todos y nada, desde luego también dejaremos alguna referencia para todo aquel que quiera visitar tus redes sociales, que desde luego es una gran experiencia para todos los amantes del vino y de la buena vida, porque yo que tengo la oportunidad de conocerte, desde luego sé que haces buen uso de la vida. Así que nada, a ver, lo dicho, te emplazo a esa que nos falta de
de vino ya sobremesa y que podamos hablar más de propiedades, quería utilizar esta charla para centrarlo sobre todo en los negocios, que creo que parte de la audiencia la va a agradecer, porque vive en un momento además ahora bastante complicado, tú lo sabes bien, de primera mano. Y lo dicho, que todas las soluciones que podamos dar creo que son interesantes y muy valiosas. Así que te agradezco la ayuda y como siempre pues seguimos en esta tarea que nos ha tocado, ¿no? Ahora, en estos tiempos. Para mí un placer estar contigo siempre, aunque hoy haya sido de manera telemática, pero sí, y oye, cuadramos las agendas y para la semana que viene o para la siguiente, cuando quieras, nos ponemos un día y hacemos el programa en directo juntos cuando digo en directo me refiero en persona. Claro, sí, pues la emitiremos ya en diferido, pero bueno, la En esencia persona me será en refería, directo. y hacemos la cata, hacemos una pequeña cata, que Perfecto, seguro que es dinámico y que es muy didáctico también para los usuarios. Así que perfecto. nada, Salva, muchas gracias Pues a ver, por darme difusión. un saludo y que tengan mucha suerte en este año. Muchas gracias. ¿Te gustaría vender en Internet? En vendemosonline.es tienes tu propio canal de ventas online. Desde tu propia web y tu propia tienda virtual, sin intermediarios, directamente a cliente final. Todas las herramientas de la web trabajando para generar ventas en tu negocio.